La lectura bíblica está en Lucas capítulo 1, 26 al 38. La palabra de Dios dice así: A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Continuamos con la tercera historia de la Navidad. Recuerda que son unos 4 mensajes. Y la Navidad, el nacimiento de Jesús, también es relatada en el Evangelio de Lucas, en la lectura que acabo de hacer. Una de las enseñanzas que vemos también en la historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús, es que esta historia es un asunto de fe. Es verdad que en los tiempos en que vivimos se acostumbra a enfrentar la fe y la razón y cosas así acerca de este tema de la fe, pero aún así, la fe es un elemento muy importante en una persona que busca a Dios o que cree en Dios o que quiere hacerse cristiano. El tema de la fe corre por toda la Biblia, de principio a fin, y por eso vemos en el relato de Navidad a María, la madre del niño, respondiendo con fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? Hoy veremos 3 cosas. Número 1, la fe de María es racional. Número 2, la fe es gradual. La fe de María es humilde. Y también, ¿cómo puedo tener fe? Todo aquí en ese tercer mensaje de Navidad basado en el Evangelio de Lucas. Primero, número 1, la fe de María es racional. Cuando preguntamos ¿qué es la fe?, muchas veces usamos la palabra fe de una manera muy ambigua, es decir, usamos la palabra en muchos sentidos. Decimos, por ejemplo, bueno, yo tengo fe en aquello, tengo fe en esto. Otras veces la palabra fe la usamos, como lo mencioné, fe contra razón, como algo opuesto al conocimiento. Y decimos cosas como no preguntes, no pienses, solo ten fe y cosas así. Pero lo primero que vemos cuando leemos acerca de la fe de María, la Madre de Jesús, es que su fe es una fe que pregunta. Su fe es racional. No es de duda, sino que esa fe quiere saber más acerca de la misma fe. Esto es lo que notamos cuando en Lucas 1:26 dice que cuando Dios le envió al ángel llamado Gabriel y cuando el ángel le dio el saludo a María, dice el versículo 29 también, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Nota que lo que hizo María fue que ella se perturbó y luego dice, y se preguntaba qué podría significar este saludo. ¿Te das cuenta? Dice aquí que María se preguntaba, como diciendo que ella al responder en fe también significa pensar en lo que estaba viviendo. Es decir, la fe es una experiencia de toda la persona que incluye el intelecto. En otras palabras, creer también es pensar. Y luego creemos que cuando preguntamos cosas acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, los demás tal vez piensen que tenemos poca fe
o que dudamos de la palabra de Dios por preguntar, pero no es así. De hecho, entre más preguntes acerca de la palabra de Dios, de la Biblia, más tu fe se va a fortalecer. Como María preguntó al ángel qué significaba esa visita. ¿Y qué le respondió el ángel a María? Pues lo que necesitaba saber acerca de su fe. Mira la respuesta del ángel. Le dijo en el versículo 30 y 31, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Es decir, mira cómo el ángel le explica acerca del mensaje principal de su fe de ella. El ángel le enseña a María acerca de Jesús el Salvador. Este es el tema central en lo que responde el ángel. Y 3 cosas le dice el ángel acerca del niño que iban a hacer. Número 1, que así como pasó con José, anteriormente también le dijo a ella que le pusiera el nombre Jesús, que significa Dios salva, Salvador. 2, también le dijo que este niño sería el Hijo de Dios, porque le dice, será Hijo del Altísimo. Y 3, que este niño sería rey, porque al final le dice, su reinado nunca tendrá fin. Hay personas como María, y tal vez tú, entre estas personas como ella, que quieren saber de la verdad y están de acuerdo en que quieren aprender acerca de la Biblia y no se oponen a la Biblia con orgullo intelectual. Y entonces aprenden cosas que son diferentes, muy diferentes a como ellos pensaban. Pero también hay otros que por su orgullo intelectual, por su propia opinión, no están dispuestos a aprender o que otros les expliquen o les enseñen las cosas acerca de la fe en Dios. Como lo escribió un pastor llamado Ray Ortlund, cito al pastor Ortlund, dice, cito, necesitamos a Jesús para que nos rescate de nuestra propia información y aún de nuestro conocimiento. Necesitamos a Jesús para enseñarnos y aconsejarnos con una nueva y antigua sabiduría que viene de Él. Entonces podemos vivir. Cierro la cita. Punto número 2. En segundo lugar, vemos que la fe de María es gradual. Es decir, la fe de María se fue fortaleciendo poco a poco. Mira, cuando leemos el relato vemos que como que su fe se va dando en etapas, pregunta tras pregunta, porque cuando el ángel le dijo que quedaría embarazada y daría a luz un hijo, María volvió a preguntar en el versículo 34. Dice, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Nota que María continuó con sus preguntas. María quería saber más acerca de este mensaje de Jesús. Como que María deseaba que el ángel le explicara más acerca de esta obra de Dios en su vida, lo que Dios estaba haciendo. Y esto es lo que también puede suceder en tu experiencia de vida acerca de tu fe en Dios. Al principio puede ser que tengas muchas preguntas. Tal vez alguna vez ya hayas escuchado acerca de las historias de Jesús, del Evangelio, y que ya tengas alguna idea, pero también quieres saber más y quieres responder tus preguntas. Esto es honesto de tu parte. Algunos nacieron tal vez en familias cristianas, otros no, pero de igual manera todos necesitamos respuestas para que nuestra fe se consolide, se afirme. Nota que María siguió hablando con el ángel porque ella quería más información de lo que Dios estaba haciendo. Y otra cosa que debes notar, es que no todos responden de la misma manera a la fe en Dios. No hay un patrón igual para las personas cuando vienen a la fe en Dios. Para unos es muy rápido, de inmediato creen, tienen fe. Desde la primera vez cuando escuchan se les aclaran las cosas y creen el Evangelio claramente. Pero
Para otros hay una batalla, hay preguntas, hay cuestionamientos en su mente, en su corazón, y poco a poco, de manera gradual, llegan a la fe como en un proceso. No podemos afirmar que hay una sola manera en que las personas llegan a la fe. Dios nos trata de diferentes maneras, porque todos somos diferentes. En los años que llevo como pastor, he visto que unos llegan muy pronto al entendimiento de su fe en el Evangelio y otros tienen que pasar algo de tiempo y van poco a poco entendiendo el Evangelio. Recuerdo muy bien a algunas personas que después de un tiempo estando en la congregación me han dicho: ya entendí más acerca de la obra de la salvación en mi vida. O me han dicho: ya entendí más acerca del significado del Evangelio. Y te aseguro que oír esto me causa mucha alegría. Pero el punto aquí es que ellos van entendiendo poco a poco, como María lo hizo. Ahora, ¿por qué es así con la fe? Por la razón de que la fe no es algo tuyo. Es algo que proviene de Dios. La fe es un regalo de Dios. Hay un texto en Efesios capítulo 2, en el versículo 8, dice el apóstol Pablo: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y nota, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Esto es lo que vemos que estaba sucediendo con María, y por esa razón podemos decir que su fe es gradual, y ya sea que tú ya entiendas muchas cosas, o ya sea que aún no entiendas todo, o que estás entendiendo las cosas, lo importante es saber que Dios te está enseñando más y más acerca de tu salvación. Pero hay una cosa más que podemos aprender acerca de la fe de María. Vamos al punto 3. Número 3. La fe de María es humilde. En tercer lugar, vemos también en el relato de Lucas capítulo 1 que la fe de María es humilde. Esta es otra característica de la fe, de una fe verdadera. Porque María al final dijo en el versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, y luego agregó, que Él haga conmigo como me has dicho. Estas palabras nos muestran que ella fue humilde a Dios, ante Dios. Su fe en Dios fue humilde, fue sencilla, tuvo una fe sencilla. Y esto quiere decir que ella aceptó completamente que se hiciera la voluntad de Dios en su vida. Recuerda que en el primer mensaje de Navidad vimos que José fue valiente y fue decidido a pesar de tener todo en contra, ya que todo el mundo sabría que su novia estaba embarazada y que José no era el padre, y lo mismo sucedió con María aquí. María estaba a punto de tener un hijo, y aunque José le hiciera su esposa, ella ya estaba embarazada, y pues ya sabes cómo es la gente. Tanto en aquellos días como en nuestros días, la gente seguro le harían cuentas a María. En el pueblo, era un pueblo pequeño, todo se sabía, y la gente iba a pensar que ese niño no era hijo de José, o que María había sido infiel antes de casarse. Bueno, tantas cosas que dice la gente, tanto en aquellos días como en nuestros días. Pero María, ¿qué dijo? Dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Y esto es lo mismo contigo y conmigo. Si tú eres un cristiano, o si tú quieres ser cristiano, debes estar dispuesto a pensar lo mismo. Es decir, ser cristiano es que ahora Dios te dice, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, no como tú quieres. Ser cristiano es que aceptas que Dios ahora te dice, yo voy a hacer mi voluntad contigo. Ahora no voy a cumplir tus expectativas, sino las mías en ti. Y esto requiere una fe humilde. Pero una pregunta final. ¿Cómo podemos tener la fe de María? ¿Cómo podemos tener esa fe que es racional, es gradual y es humilde? Ya vimos que la fe es un regalo y que por nuestras propias fuerzas no podemos tener esa fe. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo obtener tal fe?
Bueno, las palabras de María finales, cuando dijo, que Él haga conmigo como me has dicho, nos recuerdan mucho las palabras de Jesús. Cuando unas horas antes de morir en la cruz, estando en el huerto de Getsemaní, le dijo a su Padre en Lucas 22:42, Jesús dijo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y fue a la crucifixión. Estas palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní nos dicen que Jesús, el Señor, el Salvador, voluntariamente quiso morir para salvarte. María aceptó que se hiciera la voluntad de Dios en su vida, con peligro de su vida, con riesgo de su vida, pero Jesús aceptó que se hiciera la voluntad de Dios, sabiendo que esto le costaría a Él su vida. La fe de María aceptó la voluntad de Dios sin saber aún del sacrificio de Cristo en la cruz, pero tú y yo sabemos que Jesús aceptó la voluntad de Dios y murió en una cruz para hacer posible que seas salvo y tengas la vida eterna como un regalo de Dios para ti. Y si ya tienes este conocimiento de la cruz, entonces puedes poner tu fe, tu confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo, tu Salvador. La pregunta es, ¿lo harás? ¿Quieres poner tu fe en Jesús como tu Salvador personal? Vamos a hacer una oración y así terminamos. Nuestro Dios, te damos gracias porque Jesús vino a este mundo. Gracias por el nacimiento de Jesús. Te damos gracias por la obra de la salvación que Él efectuó a favor nuestro, para darnos su salvación gratuita. Enséñanos a tener fe, Señor. Aumenta nuestra fe, como la fe de María. Permite, Padre Celestial, que nuestros corazones reciban esa gracia inmerecedora, tu salvación, Señor, como una muestra de que nos amas. Sigue cuidando de todas las familias de Camino de Fe. Te pedimos que en esta Navidad recibamos tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos en el amor de Jesucristo. Amén.